Buenas amigos, hoy les traigo un nuevo video sobre un campeonato inusual y único en la historia del wrestling, con reglas diferentes a los demás títulos, y, aunque la historia del campeonato fue corta, definitivamente dejó muchos recuerdos y un gran legado después de que se retiró. Tuvo muchos poseedores, así que solo mencionaré a los que fueron o volvieron el título más relevante. Pero antes hablaré de un campeonato el cual tuvo el mismo nombre en la misma época, y aunque no comparten ningún tipo de linaje, su existencia se debía al mismo tipo de combates. Bueno, sin más, hoy veremos la historia del campeonato hardcore. En 1999 la WWF estaba derrotando a la WCW en los ratings de la famosa guerra de los lunes por la noche. Una de las razones del éxito del programa era la existencia del campeonato hardcore, que popularizó la lucha de ese tipo que ya se practicaba en la ECW. Viendo esto, decide crear una división propia con algunos luchadores de la empresa extrema como Hack y Jerry Flynn. El 11 de julio, durante Bash at the Beach, una dura lucha se realizó en un depósito de chatarra, con varios luchadores en medio de carros incendiándose por el trofeo hardcore. El ganador en medio de todo este caos fue Fit Finlay, quien se llevó el trofeo. Aunque no fue considerado el primer campeón del título, fue el primero en ganar un reconocimiento bajo estas reglas. Después de esto, Eric Bischoff decide recuperar la idea del trofeo, y viendo la creciente rivalidad de los principales luchadores de esta división, se creó el campeonato hardcore de la WCW. En el mes de noviembre el evento Mayhem fue testigo de la coronación del primer campeón del título, el cual fue Norman Smiley, quien derrotó a Brian Knox en la final del torneo. Smiley también tiene el récord de portar más días el cinturón, con 1 mes y 21 días antes de que se lo quitara el mismo Brian Knox. Después de los siguientes campeones fueron Bam Bam Bigelow, Trick Owen, quienes fueron co-campeones y usaron la regla Freebie, que permitió que los tres defendieran el título. Después de que Knox recuperara el título por tercera ocasión, se dio el reinicio de la empresa y el campeonato quedó vacante. Después Terry Funk derrotó al primer campeón en Spring Stampede para ganar el campeonato vacante. El campeón inaugural de la ECW también se convirtió en portador de este título. Funk lo volvería a ostentar, pero después de una lucha confusa y rara, Eric Bischoff le quitaría el cinturón a Terry. Aquí básicamente la empresa está agocinando, así que el buqueo era lo peor de la industria. El campeón regaló la presea a Big Vito y Johnny Devil siendo co-campeones. 13 días después Vito derrotó al Toro, siendo ahora un único campeón. Lance Storm sería el siguiente y cambió el nombre del campeonato a Saskatchewan Hardcore International Title. También implementó las reglas canadienses extremas, en donde no habían armas, y le cambió el diseño poniendo una bandera canadiense. Poco después el hombre ya tenía 3 cinturones, de esos 3 regaló uno a Carl Ouellet, haciéndolo el campeón con el reinado más corto, ya que esa misma noche Storm perdió la presea ante Norman Smiley. Reno, Crowbar y Men fueron los siguientes campeones, con el último campeón dejando la WCW y yéndose a la WWF como Haku, dejando el título vacante y abandonado. El cinturón no se recuperó después de que la federación comprara la empresa, simplemente fue olvidado. Una historia muy confusa, siendo un intento desesperado por recuperar audiencia, copiando todo lo que la competencia hacía, pero con un mal buqueo por parte de estos dos tipos. Durante el año 1998, transcurría un ángulo muy interesante. El cinturón surgió de una de las historias de mayor perfil de la empresa en ese momento. La disputa entre Austin y McMahon estaba en su apogeo como una de las historias más llamativas, con varios personajes involucrados. Uno de ellos, Mankind, quien fue manipulado por la corporación, específicamente por Vince, y para mantenerlo alejado del título mundial, le regalaron un cinturón propio, nombrándolo como Campeonato Hardcore. Curiosamente, aunque el título fue para Mankind, fue campeón por una sola vez. El diseño del título es el Winged Eagle roto, y con cinta uniendo las piezas rotas, y escrito sobre una cinta Hardcore Champion. Se decía que este cinturón era el que Mr. Perfect destrozó en la rivalidad contra Hulk Hogan, pero después fue desmentido debido a que el cinturón original fue autentificado por Dave Millican y Reggie Parks, quienes fueron los fabricantes del título. Las reglas del campeonato eran claras, solo se disputaba en combate sin descalificaciones. A Mick Foley se le entregó porque era llamado el rey de las luchas hardcore, inaugurando orgullosamente el campeonato.
4 semanas después de que fuera nombrado campeón entró en una rivalidad contra la corporación, perdiendo su presea ante Big Boss Man en una lucha de escaleras. Nunca intentó recuperar el cinturón de vuelta, en lugar de eso, fue por el campeonato mundial. Pero eso no fue algo negativo para el título. Bajo el mando del Bossman comenzó una división extrema, a pesar de que ya se había popularizado la lucha de este tipo con la ECW, la WWF le dio otro tipo de aire, utilizando armas más pesadas y llevado a cabo en lugares inusuales. Road Dogg le quitaría el título al Bossman, y lo tendría en su poder durante 63 días, pero antes de su defensa en la masacre de San Valentín fue lesionado detrás del escenario. Tras esto Al Snow se enfrentaría a Bob Holly por el campeonato vacante esa misma noche. Siendo Holly el vencedor, después de su victoria los campeones fueron Billy Gunn, Al Snow, Hardcore Holly, Big Boss Man, British Bulldog, Test. Crash Holly derrotaría al campeón con ayuda de Hardcore Holly, y para mostrar su valía como campeón instauró la regla 24/7, que significaba que podía defender el cinturón en cualquier momento y lugar siempre y cuando hubiera un referee presente. El primero en aprovechar esta regla fue Pete Gas, ganó el título en un aeropuerto cubriendo a Holly, y después de anunciar la regla el campeonato cambiaría de manos incluso en minutos, como en la batalla real hardcore de WrestleMania 2000, en donde lo ganaron 10 luchadores. Era difícil para el poseedor tener el campeonato en su poder, ya que ahora no solo competían por él los luchadores de la división hardcore, sino que ahora ya todos competían por él. Algunos campeones del cinturón fueron Perry Saturn, Taz, Matt Hardy, una de las acompañantes del Godfather, Gerald Briscoe, Pat Patterson, porque pelearon vestidos así. No lo sé, este tipo era raro, Shane McMahon, que después de llevarse la victoria con ayuda de varios luchadores. Mick Foley, quien era el comisionado, suspendió la regla 24/7, y le dio una revancha a Steve Blackman, quien era el monarca extremo. De esta lucha viene ese icónico momento en donde Shane cae desde la escenografía de SummerSlam, esta lucha de la cual salió como campeón Blackman. Realzó el campeonato después de estar cambiando de manos todos los días. La regla volvió, pero ahora sería más relevante y tendríamos como poseedores al Big Show, Kane, Rhino, Chris Jericho, Mike Gasom y Jeff Hardy. Durante la invasión a la WWF, Hardy, quien ostentaba el título, fue atacado por Rob Van Dam, que quería capturar el campeonato como parte de la alianza, y lo lograría en el PPV Invasión. Después de un par de luchas entre este par, RVD saldría como campeón en SummerSlam en el último combate entre ambos. Kurt Angle se hacía con el cinturón, sin embargo volvería a recuperarlo ese mismo día. Después de la invasión, RVD se quedó en WWF por ser el campeón hardcore, pero a Vince no le gustó mucho la idea de que un invasor se quedara como poseedor del título en su empresa, así que le puso como rival al Undertaker para que le quitara el cinturón, y como resultado en Vengeance el Enterrador se volvería el campeón. El American Badass fue campeón por casi 2 meses, hasta que en SmackDown el poderosísimo Maven le quitaría el cinturón. Después de que este calvito lo capturó, los siguientes campeones fueron Goldust, Spike Dudley, el Huracán, Mighty Holly, Christian. Después de la separación de marcas, Raven, quien pertenecía a la marca roja, conquistó el cinturón en la marca azul y se lo llevó para Raw. En el programa de los lunes fueron Bubba Ray Dudley, William Regal, Steve Richards, Booker T, Justin Credible, Trish Stratus, Tommy Dreamer, Terry Bradshaw, que convirtió el cinturón en el Texas Hardcore Championship. Después de que lo perdió, el diseño volvió Johnny Stamboli. Para este tiempo el título siempre cambiaba de manos todos los días, pero siempre entre los mismos, y ya casi no salía en televisión. Cambiaba más de manos en house shows que en Raw. Así que para darle un buen final a la presea, el 19 de agosto del 2002, día en que Tommy Dreamer se convirtiera en campeón, se canceló la regla 24/7, con el propósito de que Dreamer llegara al siguiente lunes para la lucha de unificación con el campeonato intercontinental, el cual lo ostentaba Rob Van Dam. El último día del campeonato no apareció con su diseño base, en cambio, Dreamer presentó una variación del cinturón con una matrícula de Nueva York como placa central, sobre una réplica de un campeonato europeo. La razón de estos cambios fue porque el cinturón original se había dañado mucho por el uso y el desgaste para la despedida del cinturón. El victorioso fue el campeón intercontinental, el cual se llevó ambas preseas, y un linaje de 229 reinados. Cerrando la historia del icónico título, el campeonato fue muy útil para esos luchadores que estaban debajo de la media cartelera, teniendo oportunidades.
Aparte era entretenido y nos dio varios momentos que hoy son muy buenos de recordar. Cuando empezó a decaer, se revivió con una memorable lucha que catapultó al campeonato dándole más relevancia. Su última decaída fue la que lo llevó a su desactivación, con las mismas personas siempre en la órbita de la presea. La famosa regla 24/7 fue una gran adición, volviéndose más entretenido pero también jugándole en contra gastando la regla hasta el cansancio. Su primer y último campeón fueron sinónimo de la lucha hardcore. Así que cerrar esa historia con Tommy Dreamer fue un gran simbolismo. El campeonato fue visto un par de ocasiones más, siendo un año después en la ceremonia hardcore para Mick Foley, en donde la serpiente cascade, Rob Van Dam y los Dudley Boyz le dieron a la leyenda el cinturón como símbolo de sus contribuciones a las luchas de este tipo. 3 años más tarde Foley traería de regreso el cinturón para presentarse como co-campeón junto a Edge en medio de una rivalidad contra Dreamer y Terry Funk para One Night Stand de 2006. Después de esto desaparecería lentamente y no se volvería a ver. ¿Les gustaría ver de regreso al título? ¿Cómo sería actualmente? La WWE nos dio esa respuesta en el año 2019. De mala manera. En Money in the Bank, la empresa anunció que Mick Foley presentaría un nuevo cinturón en Raw. Al día siguiente Mick salió a presentar este nuevo campeonato, anunció que se podía defender en cualquier momento y lugar por luchadores de todas las marcas de la empresa. Sin embargo, la reacción de la audiencia fue de disgusto y abuchearon al pobre Foley. Dijo que en ese momento se iba a coronar al primer campeón, con una batalla real, o un torneo. Pues no, el primero que agarrara el campeonato del suelo se llevaría el cinturón, y todos los jobbers salieron como perros peleándose por un bistec, y después de una batalla épica, el que tomó el título fue Titus O'Neil, siendo el primer campeón 24/7. El diseño del cinturón presentaba 3 placas doradas sobre una correa de cuero verde. La placa central circular mostraba 24/7 en el centro escritos en verde. El logotipo de la empresa estaba fijado en la parte superior, mientras que la palabra campeón estaba escrita a lo largo del borde de la placa central. Las 2 placas laterales, una a cada lado de la placa central, eran rectangulares. A diferencia de otros cinturones, las placas laterales no se podían personalizar con los logotipos del campeón actual, debido a la duración relativamente corta de los reinados del título, ya que la mayoría no duraba un día. Estaban en blanco, pero con un diseño ornamentado simple en las esquinas de cada uno. Había luchadores que solo tenían una pegatina personalizable como los hermanos Sindre y Maverick. Hubo momentos en que la regla se suspendió, como en los combates por el mismo campeonato. Después de que Titus O'Neil tomó el cinturón, ese mismo día lo tuvieron al menos 2 luchadores más. Ahora vamos a nombrar a los campeones más resaltables del cinturón. Obviamente no voy a nombrar a todos los que lo ganaron porque aunque su historia fue de 3 años y medio, estamos hablando de una cantidad de 232 reinados. El primer día del título, los campeones fueron Titus O'Neil, Robert Roode, R-Truth. Después, Elias, Jinder Mahal, Dream Maverick, Heath Slater, EC3, Pat Patterson, Gerald Briscoe, Kelly Kelly, Candice Mitchell, Alundra Blaze, Ted DiBiase, Mike Kanellis, Maria Kanellis, The Revival, Bo Dallas, Enes Kanter, el alcalde Glenn Jacobs, Carmela, Marshmello, Tamina, Akira Tozawa, Papa Noel, Mike Rom, Drew Gulak, El Gobledy Gooker, Dana Brooke, Nikki Ash, Doudrop, Alexa Bliss, entre muchos otros. Hubo 57 personas diferentes como campeones. De estos, R-Truth tuvo la mayor cantidad de reinados con 54, y de días acumulados también con 425. El que lo tuvo más días en un solo reinado fue Reginald con 112. Hubo varias personas que lo tuvieron menos de un día, pero el más corto de todos es el pequeño reinado de Tucker, que apenas lo ostentó por 4 segundos. El campeón más viejo es el viejo cochino Pat Patterson, que lo ganó a los 78 años. El más joven con 26 años fue Bad Bunny. La primera mujer en ganarlo fue Kelly Kelly. El único equipo que tuvo el título fueron The Revival. El final del campeonato llegó, después de que Vince se fuera y Triple H tomara el mando. El asesino cerebral no veía ningún valor en el cinturón, así que planeó su final. El 7 de noviembre de 2022, Nikki Cross ganó el cinturón en una lucha contra Dana Brooke. Detrás del escenario, Nikki tiraría el campeonato al bote de basura o bueno, al menos lo intentaría. Ni eso pudo hacer bien el campeonato. El campeonato desde un inicio tuvo un principio muy pobre, empezando por el mismo nombre y diseño.
A pesar de que el título tuvo una mejor recepción mientras pasaba el tiempo, debido a lo entretenido del concepto, lo cómico de los segmentos, y a varios momentos especiales, pero poco a poco caería en un estancamiento, por los mismos luchadores que lo rondaban como R-Truth, Tozawa, Reginald y Drake Maverick. Nunca voy a entender a este tipo. Este cinturón nunca alcanzó un nivel de relevancia mayor como si lo hizo el campeonato hardcore. Mick dijo que la mala recepción probablemente se debió a que los fanáticos querían ver regresar el campeonato hardcore en lugar de este nuevo título. Foley tenía la esperanza de que traería de vuelta la diversión y la emoción que tenía el título hardcore con su regla 24/7, pero sin el mismo peligro. Y como ya sabemos, eso lamentablemente solo ocurrió por poco tiempo, debido a lo limitado del concepto. ¿Les gustaría ver el campeonato hardcore en la actualidad? Sería buena idea traerlo de vuelta con la regla 24/7, pero con un buqueo decente como lo llegó a ser en el 2000 o 2001. Esta fue la historia de un título casi olvidado y memorable. Dejen comentarios de sugerencias y sus opiniones, también den like, suscríbanse, y compartan. También ya está activa la membresía del canal por si se quieren unir, estaré aumentando los beneficios y todas las configuraciones para que tengan una experiencia que valga la pena. Gracias por ver. Adiós.